Bienvenidos al segundo video. Hoy revisaremos las ecuaciones de conservación de la mecánica de fluidos. Específicamente en esta parte revisaremos los modelos de flujo. Antes de entrar completamente al tema de los modelos de flujos, me gustaría dar una pequeña introducción. Sabemos que en el mundo de CFD, de una u otra forma, se basan las ecuaciones fundamentales de la dinámica de fluidos, las ecuaciones de continuidad, momento y energía. Estas ecuaciones hablan de física, ¿cierto? Estas ecuaciones son enunciados matemáticos de tres principios fundamentales en los que se basa toda la dinámica de fluidos. Tenemos que la masa se conserva, la conservación de la masa. La segunda ley de Newton, que decimos que la fuerza igual a la masa por aceleración. Y finalmente que la energía se conserva. Bueno, el propósito de este capítulo en general es poder derivar y discutir estas ecuaciones para entender de mejor manera cómo funciona CFD. Como dije al principio, vamos a discutir directamente lo que son los modelos de flujo. Para obtener las ecuaciones básicas del movimiento de fluidos se sigue siempre la misma filosofía o es como la receta, ¿cierto? Primero se deben elegir los principios físicos fundamentales apropiados de las leyes de la física, como los que nombramos en la introducción, que la masa se conserve, que utilicemos la segunda ley de Newton y finalmente que la energía se conserva. Otra parte de la filosofía es aplicar estos principios físicos a un modelo adecuado del flujo. Esto lo vamos a ver en profundidad en este capítulo. Y a partir de esta aplicación se extraen las ecuaciones matemáticas que incorporan dichos principios físicos. Ahora me gustaría recalcar el segundo punto. De hecho, esta sección general o este video trata de este segundo punto en profundidad, es decir, la definición de un modelo adecuado de flujo. Esta consideración no es trivial. Por ejemplo, sabemos que un cuerpo sólido es bastante fácil de ver y definir, ¿cierto? En cambio, un fluido es una sustancia blanda que resulta difícil de agarrar o tomar. Volviendo al caso del cuerpo sólido, si un cuerpo sólido está en movimiento de traslación o la velocidad de cada parte de este sólido es la misma. En cambio, en los fluidos esto no sucede así. De hecho, en los fluidos, cuando el fluido está en movimiento, la velocidad puede ser diferente en cada lugar del fluido. Y la pregunta que las dejo es, ¿cómo podemos visualizar un fluido en movimiento para aplicarle los principios físicos fundamentales? Y la respuesta es simple. Para un fluido continuo, la respuesta es construir uno de los siguientes dos modelos. Uno es el volumen de control y otro a través de elementos infinitesimales. Entonces, partiendo por el volumen de control, este es un volumen de control. Consideramos un campo de flujo general representado por las líneas de corriente que están de color negro, como pueden ver en la parte izquierda. Imaginamos un volumen cerrado que está dibujado dentro de una región que es el cuerpo rojo. Y este volumen define, o por así decirlo, podemos llamarlo un volumen de control V. Y este volumen tiene una superficie S, ¿cierto? Que se define como una superficie cerrada que limita el volumen. Si bien ustedes van a encontrar una diferencia entre las dos imágenes. A la izquierda, el volumen de control puede estar fijado en el espacio, con el fluido moviéndose a través de él, como se muestra en la figura, o en la parte derecha, o como ven en la parte derecha, otra posibilidad es que el volumen de control se mueva con el fluido, de forma que las mismas partículas del fluido estén siempre dentro de él. Pero en cualquiera de ambos casos el volumen de control es una región razonablemente grande y finita de flujo. De hecho, acá los principios físicos fundamentales se aplica al fluido dentro del volumen de control y al fluido que cruza la superficie de control. Bueno, las ecuaciones de flujo de fluido que se obtienen directamente al aplicar los principios físicos a estos volúmenes de control se encuentran en forma integral. Esto lo vamos a ver más adelante, pero asumo que ustedes entienden que cuando digo forma integral es porque uno lo describe a través de una integral. Estas formas sí pueden ser llevadas también a una forma diferencial. Como mencioné anteriormente, tenemos dos casos, ¿cierto? El lado de la izquierda y de la derecha. Uno en el cual el control de volumen se mueve con el fluido, el de la derecha, y otro en el cual se mantiene fijo y las líneas de corriente pasan a través de este volumen de control. Ahora, hay una diferencia. A partir de la figura que se encuentra al lado izquierdo, podemos decir que
la forma integral se encuentra en forma conservativa, o la forma conservativa de las ecuaciones de gobierno, cuando el volumen de control se encuentra fijo. Mientras que cuando el cuerpo se mueve con el fluido, bueno, el volumen de control se mueve con este fluido en forma integral o diferencial, como ya nombramos anteriormente, se denomina que son ecuaciones no conservativas. Ahora, como les mencioné, este es el volumen de control y también tenemos el elemento infinitesimal del fluido. Acá se considera un campo de flujo general representado por estas líneas de corriente, como pueden ver en ambos casos, pero se toma un elemento de fluido muy pequeño que tiene un volumen diferencial que es dV. A lo que me refiero con este elemento de fluido infinitesimal es que sí es pequeño, pero sí se puede considerar tan grande que puede ser como un medio continuo. El elemento nuevamente puede estar fijo en el espacio o, como vimos anteriormente, fijo en el espacio con el fluido moviéndose a través de él, o es que se mueve a lo largo de una línea de corriente con una velocidad vectorial, que la ven en la parte derecha de la pantalla, igual a la velocidad del flujo en cada punto. Nuevamente es importante considerar que de igual manera uno puede diferenciar que las ecuaciones de gobernantes se encuentran en forma diferencial, pero para el lado izquierdo, las figuras del lado izquierdo son no conservativas y para el lado derecho, perdón. Al igual que para el volumen de control, en el elemento infinitesimal también se consideran que las ecuaciones, en este caso en forma diferencial, se encuentran de forma conservativa, como por ejemplo la imagen del lado izquierdo, y no conservativas para el lado derecho. Bueno, para finalizar me gustaría poder comparar ambos casos, ¿cierto? Sabemos que el fluido fluye a través de un control de volumen o un elemento infinitesimal. Tenemos las ecuaciones de conservación en forma integral o forma diferencial. La discretización para el control de volumen es donde se ocupan los volúmenes finitos y para los elementos infinitesimales se ocupan las diferencias finitas. Existen ventajas y desventajas. La forma integral es físicamente más descriptivo, pero matemáticamente más complejo. Y en cambio, para la forma diferencial es matemáticamente más descriptivo, pero físicamente difícil de describir. Y con eso terminamos el video de los modelos de flujo.